pretendemos seguir en constante conocimiento y en constante exploración de nuevos temas que son muy en tendencia dentro de la sociedad. Este proyecto, creado e impulsado por la Universidad Montclair, pretende que sea un área de conocimiento para toda la sociedad. Todas estas conferencias son gratuitas y se llevan a cabo una vez al mes, el último miércoles de cada mes. Hoy en especial tenemos un tema bastante interesante que se llama las repercusiones psicosociales en cambio de gobierno. Y para ello tenemos un gran ponente que es el maestro Juan Gilberto Aragón. Él es psicólogo social con maestría en ciencias políticas en gestión pública y desarrollo social y con un doctorado en ciencias de la educación. Él fue coordinador de acción social en el Consejo Estatal de Seguridad Pública y asesor de comisiones de cultura, género, ciencia y tecnología, y también en educación en el Congreso del Estado del 2002 al 2012. Fue consejero consecutivo de certificación profesional y miembro de la CPPM. También es conferencista e investigador con trayectoria durante 20 años en las áreas de la salud mental, comunitaria y calidad profesional. Y pues además un gran querido maestro nuestro, al cual le damos la bienvenida y le damos también un agradecimiento por darnos y compartirnos su conocimiento hoy, esta noche, en este tema. Muchas gracias, Lupita. Gracias al Centro de Medios y a todos los que nos acompañan. Pues bueno, pues vamos a comenzar este tema para que alcance el tiempo para retroalimentación con preguntas. Voy a apagar la cámara para que no se nos buguee después Adelante, la maestro. presentación. Sí. Entonces, pues bueno, este tema, de entrada, nace pues por una inquietud que existe en parte en la sociedad moreliana, para enterarse un poco de qué es lo que está pasando con ciertos actores de nuestra sociedad michoacana en relación a situaciones que se han presentado, como las impugnaciones. Estamos en un interregnio, tenemos un gobernador ausente, entre otras cosas. Y por otro lado, también es como un seguimiento a una investigación que realizamos en el año 2012 al respecto de lo que son propiamente las elecciones en Michoacán. En aquel tiempo, en ese estudio, lo que encontramos es que había más cuestiones de mito que cuestiones de realidad, es decir, se hablaba mucho de la presencia de crimen organizado, pero la realidad es que a ciencia cierta, entrevistando a la gente, nunca había visto una presencia, o sea, nunca nadie vio. Decían que había sucedido, pero nunca vieron. Cosa que ahora podemos decir que es todo lo contrario. Ahora hubo muchos reportes, y entonces lo que vemos es una sociedad que está creciendo en ansiedad. Por lo tanto, pues vamos a tratar de desilvanar algunas cosas para entender también qué es lo que se está generando en relación a estos mitos. Para ello, por favor, cambie la diapositiva, Lupita. Ok. Vamos a empezar con dos mitos. Estos dos mitos me sirven como un antecedente, para ir abriendo las cosas y poniéndole un poquito de sal a las heridas, ¿no? El primer mito del cual me quiero basar es el mito de Damocles, la espada de Damocles. Damocles, cuenta la leyenda, era un miembro de la corte del rey Dionisio, que en aquellos tiempos, en el siglo IV, aproximadamente, era el tirano de que el rey se la pasaba con grandes lujos, con grandes comodidades, mientras que él, que era parte del pueblo, las bendiciones de ser rey, ¿no? Los repetidos reclamos de Damocles
llegaron a oídos de Dionisio, quien dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar hoy. ¿Qué te parece si esta noche ofrecemos una fiesta? Y una vez que ofrezcamos esta fiesta, tú, Damocles, te conviertes en soberano por una noche. Pues todo marchaba bien. Damocles se acostó en el divino diván, mientras que le ofrecían comidas, manjares, bailes y todo el show. Y de repente se ocurre voltear hacia arriba y ve colgada encima de él una pesada espada, muy afilada, que solamente pendía de un pelo de caballo. Eh, Razón tras la cual Damocles empezó a sentirse muy inquieto y le pidió al rey Dionisio que que ya lo quitaran de ese lugar. El mito de la espada de Damocles nos advierte una cosa bien interesante, y es que en condiciones de gobierno siempre hay una espada afilada arriba de aquellas personas que eh, refieren o tienen ciertas responsabilidades, y es el precio que se paga por el poder. El precio de estar en el poder es muchas veces inquietante. Hay cosas eh, que en términos generales se tratan de ocultar. El segundo mito con el cual quiero iniciar tiene que ver con otra historia griega, que es la historia nada más y nada menos que de Procusto. Procusto era un hijo de Poseidón, uno de esos tantos hijos que los dioses griegos dejaban, y era un hombre muy amable, era un hombre complaciente, afectuoso, tenía una posada en la cual hospedaba a los viajeros, y una vez que llegaban los viajeros y se acostaban en la cama de Procusto era una cama que estaba solamente del tamaño de él. De manera que cuando la gente se acostaba, si la gente se le salían los pies, él los amarraba y les cortaba los pies. Si se le salía la cabeza, le cortaba la cabeza. Si salía las manos, le cortaba las manos, los brazos. Eh, Él cortaba los excesos. Pero si la gente era muy pequeña, entonces los estiraba, los amarraba y los estiraba. Procusto fue asesinado por Teseo, que es el mismo que mató al Minotauro. Lo interesante del mito de Procusto es que él incluso representa un síndrome en psicología, que es un síndrome que nos habla de la intolerancia a la diferencia. Esto es básicamente que en una actitud eh, existe un comportamiento controlador, donde las personas solamente quieren eh, actuar en razón de lo que ellos creen que es correcto, y, e invalidan cualquier otra acción y cualquier otra idea. ¿Por qué hablo de estos dos mitos de entrada? Bueno, pues porque lo que nos empezamos a encontrar en relación precisamente a estas condiciones de, eh, de tipo psicosocial son una serie de elementos que se arrastran. Jung planteaba un concepto llamado inconsciente colectivo. Y este concepto de inconsciente colectivo quiere decir que existe un arrastre de situaciones que nosotros no pensamos y que se están presentando porque existe una tendencia, y es una tendencia de alguna manera favorable a que esto suceda, que esto se presente. No tenemos mucho de qué discutirle a eso que se está presentando, y por lo tanto, simple y sencillamente lo manifestamos.
Hay dos cosas que se están manifestando en el inconsciente colectivo en este momento, no solamente en Michoacán, sino en términos generales, tras las elecciones, y es que hay una serie de condiciones de imposición donde hay decisiones que se han tomado y donde además no existe un verdadero consenso y por otro lado hay una idea de esto es lo único verdadero. Si eres oposición, entonces estás mal por ser oposición. Pero si estás con el gobierno o si estás con los ganadores, eh, también estás mal. Eso es algo muy parecido a esta doble moral que existe en la cama de Procusto, mientras que los gobernantes, por otro lado, se encuentran siempre bajo la espada de Damocles. El problema es que esto se ha transferido también a la sociedad, que constantemente, con el cambio de cada gobernador, de cada presidente municipal, de cada diputado, inclusive, se encuentra bajo dichas amenazas. Cambiamos la siguiente, por favor. Ok. Ahora, para poder hablar de repercusiones psicosociales de cambios de gobierno, es importante que nosotros entendamos lo que son las repercusiones como tal. Una repercusión eh, es un término latino que tiene que ver con esencialmente la consecuencia, es una reverberación, es una reacción en cadena de algo que está sucediendo, por eso el término repercusión. Viene de tocar el tambor, por ejemplo, que es una percusión, y de volverlo a hacer. Lo interesante es que la repercusión sería algo parecido al efecto que tiene un dominó cuando nosotros lo empujamos y empieza a tirar. Si ustedes recuerdan esos ejercicios de colocar piezas de dominó y hacer figuras, nosotros podemos ver que ante una acción simple pueden venir muchísimas reacciones y son reacciones en cadena. Ahora, el problema de estas reacciones en cadena es que muchas veces nosotros las estamos siguiendo, las estamos tomando y no estamos teniendo una conciencia clara de qué es lo que está sucediendo detrás de cada una de de estos impulsos que estamos llevando a cabo. Lo más clásico dentro de estas condiciones, como ejemplo, es la agresión que nosotros hacemos a la naturaleza. Tenemos un solo planeta con recursos limitados y los estamos agotando. Y parecería que no tenemos una idea clara de que estos recursos en el futuro van a escasear, porque nosotros estamos tratando de vivir el aquí y el ahora, subsanando nuestras necesidades. Pero conforme nosotros nos acercamos a ese futuro que veíamos lejano, empezamos a ver cada vez más complicaciones. ¿Por qué es por lo que sucede ese tipo de repercusiones? Bueno, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de cuestiones gubernamentales. Aquí una de las cosas que tenemos que entender es que existen condiciones narcisistas en muchos de los proyectos gubernamentales. Es decir, quien llega al poder, una de las cosas que espera, una de las cosas que desea es generar un legado que pueda heredar a las siguientes generaciones. Ojo, Maquiavelo, el padre de la ciencia política, afirmaba que mucho de esto tenía que ser más recordado de los malos gobernantes. O sea, un mal gobernante se le recuerda mucho más por su tiranía, por su desfachatez, por sus excesos, que a un buen gobernante. Entonces, es algo muy curioso porque aunque los gobernantes inicialmente tienen una idea de bondad hacia ellos mismos, posteriormente su egocentrismo y su narcisismo se convierte en esta cama de Procusto, que no les permite ver otra cosa más que su propia medida.
Y pasa en todos los niveles, pasa desde el presidente hasta el gobernador, el presidente municipal, los representantes del cabildo que dicen, pues nosotros trabajamos en la pandemia, ¿no? Y nos merecemos un bono, cuando quienes trabajaron en la pandemia fueron otros, ¿no? Entonces, ese narcisismo que existe en nuestros políticos, que además es un mito, bueno, es una cuestión creada mitológicamente desde nuestro inconsciente colectivo mexicano, y que bueno, eso ya será tema en otra charla, va creando una serie de conflictos que nosotros llamamos, o bueno, nosotros no, lo hizo un señor llamado Arturo Monzón Estrada en 1973, escribe un libro que se llama Desorganización Social Contemporánea, y él empieza a plantear que existen medidas de conflicto en la sociedad. Y estas medidas de conflicto van creciendo. Crecen por una razón. Son 5 niveles de desorganización y crecen esencialmente porque nosotros vamos creando un cierto nivel de indiferencia ante lo que está pasando. De manera que una de las cosas que nosotros empezamos a ver como una reverberancia, como esta repercusión, es que existen conflictos que se han atraído desde tiempo atrás. Podemos decir prácticamente que estos conflictos se atraen de la década de los 60, de la década de los 50, 60, eh, y que tienen que ver mucho también con la configuración que tenía el mundo entonces. ¿Cuál es esta configuración? Bueno, es una configuración dentro de un concepto llamado Guerra Fría y que dio como resultado el surgimiento de movimientos políticos latinoamericanos que no tuvieron mucho éxito porque fueron apagados casi todos en su momento, porque trataban de empinarse, de dirigirse hacia lo que era el socialismo. Ojo, socialismo, no comunismo. Sin embargo, esto fue configurando lo que nosotros podríamos decir es otro mito y es parte de esta reverberancia, que viene siendo el concepto de derecha e izquierda, que ojo, a los mexicanos no nos queda muy claro. Siguiente diapositiva, por favor. Para poder explicar ese mito, acudo a un señor que en el año 2000 eh, ganó un bestseller, bueno, hizo un bestseller llamado Derecha e Izquierda, Norberto Bobbio, un politólogo italiano, eh, que con este libro logró descifrar las características de la derecha y de la izquierda. No desde el origen, sabemos que derecha e izquierda fue un accidente, un incidente, donde los Tory y los Wright se sentaron de un lado en la época de Oliver Cromwell en 1675, después de que le cortaron la cabeza al rey. Y cuando se inició lo que nosotros llamamos la democracia moderna, porque la democracia griega fue un fracaso. Pero es entonces estos conceptos que fueron surgidos a partir de la revolución industrial y de los movimientos obreros de finales del siglo XIX, los que dieron como resultado el verdadero pensamiento de lo que es o lo que ahora conocemos como la derecha y la izquierda y sus polos en extremo. Ok. La derecha, ¿sí?, fue considerada mala por el origen. Su origen era el liberalismo económico y el liberalismo económico genera ricos y pobres. Por lo tanto, es mala porque está viendo en razón de una persona. Por el otro lado, la izquierda se convirtió en la defensora de todas las personas. Ser de izquierda era ser bueno, porque eran los pobres, los humildes, aquellos que se encontraban en las condiciones de mayor marginalidad a los que se les tenía que dar algo. Estamos hablando incluso de un Estado paternalista versus un Estado que busca el individualismo. En la derecha, el tipo de gobierno, dice Norberto Bobbio, tuvo que ser fuerte. Para mantener el orden del Estado, tenía que utilizar la fuerza, mientras que la izquierda
se convirtió en algo débil. Decidió negociar, no poner al ejército en la calle, por así decirlo, y tratar de ser compensador en cuanto a las cosas. La derecha se caracterizó por ser desigual, por generar diferencias. La izquierda por generar igualdades. Esto condujo a que la desigualdad, para que fuera respetada, tuvo como resultado en la derecha el manejo de la autoridad, el autor, el responsable, el que hizo las cosas. Mientras que en la izquierda, en lugar de autoridad, hubo libertad, hubo capacidad de elegir, había opciones. La autoridad se transformó en tradición. Y entonces vemos que en la derecha hay una serie de legados y donde hay una pirámide que no permite rebasar. Mientras que en la izquierda, que se empezó a llenar de intelectuales orgánicos, diría el propio Marx, empezó a existir la razón. Por lo mismo, la derecha se caracterizó por el apego a la ley. Ojo, es bien importante este concepto porque la ley no es justa. Y como la ley no es justa, entonces la ley tiene tendencia a aplicarse, a darse, a beneficiar a quienes se apegan a la ley. Aquellos que están contrarios a la ley son desplazados. Mientras que la izquierda se apegó a la justicia, pero la justicia no necesariamente es legal. Yo puedo creer que es necesario o que es justo darle a alguien un beneficio, darle a los pobres alimento, eso es justo, pero quitarle a la gente eh, su casa, su cosecha, para darle a los que no tienen, es ilegal, ¿sí? Entonces, lo justo no es legal necesariamente, aunque la justicia se apega o trata de apegarse a la legalidad. En ese punto, Norberto Bobbio nos señala una parte bien importante. Como la derecha se basa en el liberalismo, vamos a ver figuras autoritarias que van a hacer valer el uso de su poder mediante la presencia, entre otros, del ejército, de las policías, de las Fuerzas Armadas, de los representantes de la ley. En el caso contrario, en la izquierda, vamos a ver una vertiente democratizadora, ojo, que tiene un pequeño conflicto. El conflicto es el conflicto griego. La democracia, decían los griegos, decía específicamente Platón, es el peor sistema de gobierno porque no te puedes poner de acuerdo. Sin embargo, Churchill decía que pues será el peor sistema de gobierno, pero es el que tenemos. Y mientras que no haya otro mejor, es lo mejor que podemos tener. Y en ese caso, la democracia tenía como medida esencialmente crear un ganador, un perdedor. Y tenía que ver con consulta y tenía que ver con esa dificultad de ponerse de acuerdo, porque entramos al concepto de los socialistas. El socialismo es esta parte comunitaria, socialité, de verme en el Gemeinschaft, es decir, esa parte de lo común con el otro, decían los alemanes, y donde ser parte de la sociedad implicaba, entre otras cosas, poder atender una serie de demandas de todos, no solamente de uno. El autoritarismo liberal atiende solamente a uno. Dentro de las cosas positivas que podríamos encontrar en la derecha, esta siempre va a privilegiar el diálogo para hacer valer la ley. Pero la izquierda, por su parte, como encuentra una situación donde no existe tolerancia a los discursos que ellos
tienen, vamos a ver que siempre hay una condición de agresividad. Es curioso porque en los gobiernos de izquierda siempre vamos a ver que hay momentos en la historia en que se desata la violencia. Esto, en el caso muy específico de Michoacán, fue, eh, fue simbolizado, fue representado en la transición de la salida del PRI, cuando Víctor Manuel Tinoco Rubí era gobernador, la entrada de Lázaro Cárdenas Batel, y entonces el aumento de la violencia, sobre todo en Tierra Caliente, donde incluso los grupos de delincuencia que seguramente ya existían, pero que se encontraban minimizados o no publicitados, empezaron a publicitarse. ¿Sí? Esto es una presencia de la agresión. Y nosotros la vemos muy fuerte siempre en los gobiernos de izquierda. Por lo mismo. ¿Ok? Ahora, esto hace que la derecha piense en el pasado, en las cosas buenas que fueron, que vea hacia atrás. Un atrás conveniente, siempre. Mientras que esto hace que la derecha. La izquierda, por su parte, dice, pues vamos a ver hacia adelante. La izquierda es futurista, pero es un futuro que a veces choca precisamente con estas condiciones de violencia, mientras que la derecha trata de ponerle orden a todo. El problema es que la derecha, al tratar de ponerle orden a todo, acaba desordenando también las cosas. Ahora, en estas condiciones nosotros vemos los dos extremos. Cuando la derecha es derecha en su máxima expresión, lo que nosotros vemos es una construcción de orden fascista. El fascismo nace. Y entonces vemos cómo existe un control, podemos decir, mental, un autoritarismo, una presencia de autores que someten la voluntad y generan un convencimiento pleno de que las cosas son correctas. Hitler era extremadamente carismático y la mayoría de los alemanes, aún sabiendo de los campos de concentración, estaban de acuerdo en que todo eso sucediera. Participaban científicos en proyectos y protocolos para poder matar gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era lo que la ley estaba marcando, era una forma de mantener lo tradicional, era una manera de generar desigualdades en una eugenesia, mientras que, por el otro lado, en la izquierda, el extremo es el comunismo. Y ahí vemos al viejo Joseph Stalin creando una barrera de hierro impenetrable, no solamente el muro de Berlín, sino que además el viejo Joseph crea campos de concentración, gulag, crea una policía secreta que vigila a la ciudadanía y que además hace que la propia Unión Soviética se convierta en un espacio donde las libertades estén completamente sesgadas, a pesar de que se supone está beneficiando a toda la población. Todos reciben lo mismo, bueno, no todos. El Politburó, el partido en el poder, recibe más que quienes son el resto de la población. Pero el resto de la población sostiene, mantiene y vive en pánico. ¿Sí? Lo interesante es que el fascismo y el comunismo llegan a conjugarse y parecerse demasiado, porque entonces empezamos a ver una especie de mezcla entre derecha e izquierda que van generando, entre otras cosas, parte de los mitos de conflicto, de cómo entendemos la realidad. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿a qué vamos enfrentándonos dentro de nuestros mitos hacia los conflictos postelectorales y ante la situación de insatisfacción, inseguridad? Pues nos encontramos con una serie de tendencias, de tópicos, que ya no son propiamente de derecha e izquierda, están empapados de esos mitos,
están empapados de lo que Damocles y Procusto nos estaban señalando anteriormente, y de estas condiciones que se han venido arrastrando como un desencadenante. Encontramos un trending topic de nuestros políticos en la actualidad de estar en redes. Porque, bueno, la población que ahora los está siguiendo no es una población 100% informada. Es una población que tiene que informarse brevemente y levemente de las cosas que ellos están haciendo. Sin embargo, ellos prefieren mantener, en el caso muy procusto, las ideas que solamente ellos tienen sin esperar o sin pedir una retroalimentación de lo que está pasando. Por eso es por lo que incluso vemos tendencias donde existen polarizaciones de quienes aceptan o no aceptan una postura de un candidato, de un gobernador, de un presidente municipal, etcétera. Y vamos viendo cómo en este momento donde los medios masivos, así como el pensamiento que dirige las cosas, ha hecho de nuestros políticos una serie de influencers que entonces lo que están buscando es un mantenimiento de like, más que resolver verdaderamente los problemas que se han venido arrastrando y que vienen siendo incluso problemas que por su narcisismo han dejado de atender. Es indudable que uno de nuestros problemas más importantes es el problema de la pobreza. Pobreza extrema, desempleo. Somos uno de los países que más índice de desempleo tiene. Tenemos empleos informales eh, que no dan seguridad social y más en una época pandémica. Tenemos incluso empleos que son muy parciales, empleos que no le permiten al ciudadano eh, verdaderamente llegar a este beneficio que la idea socialista podría promover. Por otro lado, vemos también ciertas políticas en razón de salud, políticas en razón de corrupción, de combate a la corrupción, que no tienen un buen diseño porque solamente están pensadas en una idea de lo que fue, no de lo que es. Eh, y no pueden atender la demanda que la sociedad tiene al respecto de esto. Así, nosotros de entrada vimos el desabasto de combustible y posteriormente este desabasto pasó a otra tendencia, a otro trending topic, cuando hablamos de los niños con cáncer. Y lo interesante del caso es que movimientos sociales que son globales, como fue el movimiento de las mujeres y como fue el movimiento de los chalecos amarillos en Europa, de repente son minimizados y son tratados como intentos golpistas cuando lo que estamos hablando realmente son de una serie de conceptos que tienen que ver con una sociedad que se está desarrollando, que se está confrontando y donde, diría Dieter Nolen, estamos viendo el emergimiento de un poder, una ola democratizadora, donde la sociedad civil ya no está dispuesta a mantener del todo a estas figuras. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que se mantengan dichas figuras? Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Qué es lo que hace que se mantengan estas figuras? Si nosotros hablamos de salud mental comunitaria y nosotros metemos el tema de ansiedad postelectoral, de entrada, la salud mental es uno de nuestros mayores temas en la actualidad, ya que hemos visto, no solamente por el encierro, sino por todas las condiciones psicosociales en los últimos 20 años que se han manejado,
que han incrementado niveles de violencia, niveles de ansiedad, niveles de respuesta, intolerancia a la frustración. No es que seamos una sociedad más delicada, sino es que ahora lo verbalizamos, lo visualizamos, lo transparentamos más. Y esto ha hecho que también nuestros actores políticos se vuelvan figuras que son más fácilmente criticables, más fácilmente transparentables, pero entonces eso nos lleva también a un choque en cuanto a quién apoya, qué apoya y por qué lo apoya. Yo voté por, a lo mejor no voté por, pero resulta que estoy viviendo en el país donde esto opera. Entonces, hay un intento de resarcirme. En estos intentos de resarcirme hay una negación y hay una crítica y hay una confrontación a lo que el gobernante hace. Sabemos que los gobernantes roban. Sabemos que los gobernantes abusan del poder. Sabemos que los gobernantes están bien preparados en el sentido de que están protegidos y que están más seguros que la ciudadanía en términos generales. Pero es que también nosotros hemos creado un mito al respecto del gobernante, donde al gobernante se le voltea a ver con una divinidad, es alguien divino. En los primeros momentos de gobierno, vemos casi siempre a nuestros gobernantes electos, y estoy tomando a Silvano, además porque va de salida, pero esto es operario en prácticamente todos nuestros gobernantes y exgobernantes, incluso presidentes y expresidentes. Al principio hay un enamoramiento del pueblo al respecto de lo que están haciendo y hay una expectativa de cumplir las promesas de campaña. Por supuesto, las promesas de campaña que se van a cumplir son las promesas a los grupos que se presentaron dando una posibilidad de generar poder. Y dentro de toda esta posibilidad de generar poder, pues vamos a ver principalmente grupos de empresarios y grupos de choque, porque aquí hay que entender, por ejemplo, que la delincuencia organizada también son empresarios, ¿sí? De acuerdo a la revista Forbes, cuando hablaba del Chapo Guzmán y que lo colocaba como el tercer hombre más rico de México, eh, también lo hacía hablando de la cantidad de ingreso per cápita que entraba al país como Producto Interno Bruto, resultado de todos los negocios que hacía eh, en el extranjero. Entonces, pues resulta que los grupos de poder son a los primeros a los que los gobernantes van a beneficiar. Y esto después va a llevar a las lunas de miel, ¿no? En el caso de Silvano, pues fue con Peña Nieto, y con Obrador antes de que llegara al gobierno propiamente, e incluso con Bedoya, el actual virtual ganador, todavía no se decide hasta dentro de un par de semanas, pero lo más probable es que se quede como gobernador. Y sin embargo, dentro de toda esta perspectiva, lo que nosotros vamos viendo es una curva de caída. No solamente en la preferencia, sino también en la desesperación del propio gobernante ante su propia incapacidad y su propia capacidad también de no resolver las cosas. Por eso es bastante interesante que en esta ansiedad postelectoral lo que nosotros veamos sea a nuestros políticos desesperados. Lo paradójico del caso es que nosotros vemos a nuestros políticos desesperados y esto da como resultado que también veamos ciudadanos desesperados. No solamente ciudadanos que están con un bando o que están con el otro, sino aquellas partes de la ciudadanía que se encuentran en medio y que sin tomar algún partido saben que va a haber consecuencias de lo que está sucediendo. El hecho de estar encerrados, el hecho de que suba el semáforo rojo, sabemos que tiene una implicación que no es nada más la implicación social, la implicación personal de cuidarse o no cuidarse. Sabemos que tiene una implicación económica, sabemos que tiene una implicación de impacto y tenemos unas situaciones de incongruencias que son las mismas incongruencias que nosotros vemos cuando
Silvano va y se sienta frente a Palacio Nacional, o como cuando Silvano va y se va a entrevistar con los miembros de la OEA, ¿no? Porque no estamos viendo a un político que esté en la defensa verdaderamente de los votos, de la respuesta ciudadana, de la verdad ciudadana, sino que lo que estamos viendo son políticos que nuevamente voltean a su narcisismo y lo que están buscando es cubrirse la espalda. ¿Por qué vemos tan desesperado a Silvano Aureoles? Porque Silvano presiente una cacería de brujas ante un Bedoya que había sido rechazado, que no era apoyado por su régimen y que no le da una garantía de protección ante las cosas malas, sobre todo, que pudieron o que pueden o que están dentro de su administración. Y como en política anteriormente a estos periodos de cuarta transformación, se planteaba que el político que entraba iba a proteger al que salía, iba a haber un cierto nivel de impunidad eh, y de protección hacia las fallas del gobierno, pues entonces ahora vemos que esta ansiedad de los gobernantes acaba convirtiéndose también en ansiedad de la población, porque entonces esto implica aumento de riesgos de desempleo, aumento de riesgos de inseguridad, aumento de movilizaciones masivas a favor o en contra. Entonces, esto empieza a generar desorganización. ¿Se acuerdan de la reverberancia? Empieza a generar un mayor nivel de desorganización dentro del entorno social. Última diapositiva, por favor, para cerrar con esto. Ok. Entonces, pues no solamente les quiero poner problema, sino que también quisiéramos buscar soluciones. Hay un pequeño problema que tenemos los mexicanos, que tiene que ver con modelos. En otro momento, quizá en una clase de psicología del mexicano, podríamos hablar más a profundidad de ello, pero lo cierto es que los mexicanos, cuando se crea México, no teníamos nada que seguir. Lo cierto es que cuando Hidalgo se lanza al movimiento independentista, lo hizo más por accidente que por convicción. Era más político Morelos. Iturbide fue un gran hacedor del Estado mexicano y sin embargo fue condenado al olvido y a ser señalado como traidor. Maximiliano de Habsburgo, cuando funda el Segundo Imperio, se da cuenta que es importante la figura de los héroes para que haya algo con que identificarte y que tomes un modelo para crear una identidad como sujeto, como nación. Y Maximiliano se encargó de resucitar a estos primeros insurgentes. Santana siempre ha sido visto como alguien negativo, alguien malo. Y sin embargo, Santana fue uno de los personajes que más trató de contener al gobierno, más trató de contener al Estado, a tal grado que aunque perdió, entre comillas, porque en realidad fue José Antonio de la Peña y Peña el que firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde perdemos la mitad del territorio, y era el presidente, pero pues aunque Santana pierde la guerra contra Estados Unidos, pues una de las cosas que pasaba con Santana es que era el único que podía unir en su momento, que pudo unir en su momento, a los mexicanos, y a pesar de eso, el himno nacional mexicano es una oda al propio general Santana. Santana nos dio uno de nuestros símbolos de unidad, algo de que enorgullecernos, algo que seguir como modelo. Maximiliano nos dio a los héroes que nos dieron patria, a los originales, y configuró con esto también los elementos
del ejército trigarante para que se diera una idea de lo que es dentro del imperio mexicano este otro elemento de representación de la bandera tricolor. Juárez, por su parte, se construyó a sí mismo su historia. Juárez siempre quiso que fuéramos parte de Estados Unidos y sin embargo, cuando logró consolidarse como presidente después de la muerte de Maximiliano y después de una serie de eventos, pues logró construir una historia para que la gente lo recordáramos y para que la gente buscara ser como el modelo Juárez. Díaz fue el fiel seguidor de Juárez y a pesar de todo lo que se diga en contra del dictador Díaz, fue el presidente que llevó al mayor nivel de desarrollo y productividad al país. Lástima que lo hizo desde un modelo capitalista que, por supuesto, acabó empobreciendo también a una parte del país. Lo que nos lleva entonces, sí, Ana Cristina, ahorita vamos para allá, lo que dio como resultado que cuando llegó la Revolución Mexicana y la figura de Madero, un socialista, porque Madero era socialista, con Villa, Zapata, la doctrina social que acabó siendo nuestra constitución del 17, porque nuestra constitución es una constitución socialista, tuvo como principio la reconstrucción del tejido social. Pero nos acabamos los héroes. Nos acabamos a los sujetos que podían representarnos. Y empezamos a tener líderes políticos, líderes sindicales, y empezamos a tener figuras ausentes. Anteriormente el maestro era alguien a quien se podía admirar, ahora no es alguien en mucho que se pueda admirar, sobre todo si está dentro del sindicato de la sección 18, si su forma de representar la lucha es ir y quemar una puerta y no tener un discurso que se sostenga al respecto de por qué sí o por qué no hacerlo. Vemos líderes políticos cuyo mayor éxito es ser corruptos y no ser atrapados, y que transitan entre gobierno y gobierno. Volteamos a ver a los héroes anónimos, a nuestros médicos, a nuestros profesionistas, que hacen muchas cosas dentro de lo que es el servicio social, pero el término general de la población no se identifica con él, a tal grado que mucha de la gente tiene más la idea de ¿para qué estudiar una profesión si puedo ganar dinero haciendo otras cosas? Y todo esto empapado de una cuestión, la cuestión de que mientras que no tengamos alguien que nos represente, alguien simbólico, alguien que se convierta verdaderamente en un héroe, no alguien que se autonombre, porque nuestros gobernantes actuales han querido asumirse como los mesías. Lo cierto es que a un mesías lo nombra el pueblo, aunque Madero se dio a su momento de lucha, lo cierto es que la gente lo siguió y siguió sus discursos. Había un enamoramiento, una fascinación, pero una fascinación que no tiene que ver con una fe ciega, como nosotros lo vemos dentro de lo que es la izquierda o la derecha en extremo, como fascismo o comunismo, sino una fe ciega donde estamos dispuestos como sociedad civil a colaborar con el otro. El gran problema de nuestra sociedad mexicana en términos generales es que le hemos dejado la responsabilidad a héroes que no son nuestros héroes, no nos representan. Y hemos olvidado que mucho del gesto heroico que tiene que haber es el que nosotros podemos generar, el que nosotros podemos gestar, el que nosotros podemos desarrollar. Y bueno, con esto les dejo el espacio a preguntas y respuestas. Y sí, Ana Cristina, yo coincido con esa parte. Hay una necesidad de rescate de la población. Se requiere rescatar lo que viene siendo el cuarto poder, y no es el cuarto poder la prensa, el cuarto poder, decía Anthony Giddens, es la sociedad civil. Somos los ciudadanos los que generamos el cambio. Somos los ciudadanos, dentro de una
democracia verdadera, no estas democracias que son democracias partidistas, los que podemos gestar el cambio. Va a parecer comercial y comercial político, pero digámoslo así, los buenos somos más. Detener a la delincuencia no es una labor propiamente solo del gobierno, es una labor del ciudadano, porque finalmente el delincuente tiene mamá, tiene pareja, tiene hijos, tiene un lugar donde residir y también tiene necesidades. Si nosotros vemos la parte de las necesidades y la parte de esta construcción del sujeto social, pues entonces lo que tendríamos que atender más que como un gobierno, estas partes sería la cuestión del ciudadano y la cuestión que incluso el policía, como sucedió en Europa, tendría que voltear a ver, a decir, pues yo soy ciudadano y yo no tengo por qué agarrar a macanazos a la gente si no estoy de acuerdo, porque la gente que sale y protesta lo hace con una razón. Y aunque yo soy el aparato de control del gobierno, lo cierto es que también dentro de ese gobierno, dentro de esa sociedad se encuentra mi mamá, se encuentra mi familia, y yo también tengo necesidades. Y son necesidades que tienen que ser cubiertas. Entonces hay que entrarle al rescate ciudadano, más que al rescate político, más que un partido político, una ciudadanía, pero una ciudadanía verdaderamente efectiva, no un político que se disfraza de ciudadano, como fue el caso de Alfonso Martínez en su momento como candidato disque independiente y que pues, finalmente representaba los intereses de un partido. No, ciudadanos que además llevan a la participación a ciudadanos. Ese sería la creación, pero necesitamos al héroe, a los héroes que participen en todo esto. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, tengo una duda yo que nos escribieron acá a través de Facebook que me gustaría compartirles. Nos pregunta Elian, ¿cuál es la diferencia entre izquierda y derecha de nacionalistas y globalistas? Ok. De entrada, aquí la izquierda y derecha entre nacionalistas y globalistas son una combinación, son una recombinación. El nacionalismo es una tendencia es una tendencia más de derecha que de izquierda, aunque toma elementos de la izquierda, para la recomposición de lo que son las figuras eh, de héroes, por así decirlo. O sea, eh, en el nacionalismo, figuras como por ejemplo Frida Kahlo eh, empiezan a ser representantes simbólicos de una idea. Eh, el globalismo, por su parte, es más una tendencia de derecha que ve hacia los intereses de mercado y por lo tanto del individualismo, de qué es lo que yo gano al realizar o al pegarme a una serie de intercambios de beneficio económico. Ambas tendencias son tendencias contemporáneas, mezcladas, y que vendrían siendo representantes de lo que sería la política de centro, las políticas centralistas, nada más que tienen una leve tendencia a irse hacia derecha o izquierda y que son diferentes a la política nacionalista mexicana. La política nacionalista mexicana es una combinación de derecha e izquierda que dio como resultado un partido político que fue el PRI y que se convirtió, decía Giovanni Sartori, en la dictadura perfecta. ¿Por qué dictadura perfecta? Porque en realidad se convirtió en una simulación democrática donde se permitía este juego de elecciones, pero se generaba una imagen representativa en lugar de los héroes que nos dieron patria, era el partido. Y esto es una visión nacionalista, pero después este partido en la intervención política en el panorama global lo hizo globalista. Entonces, esa es otra vertiente que nosotros vemos con el nacionalismo globalizador,
en la política propiamente mexicana y que fue altamente estudiada por Sartori. ¿Alguna otra duda? Me queda un minuto. Muchas gracias, maestro. Estoy revisando aquí en Facebook, nos dicen que no, bueno, la Elian que había preguntado, agradece la respuesta. No sé si aquí en el chat los que están conectados tengan alguna duda, algún comentario. Ok. Pues bueno. Pues agradecerle mucho la participación. Es un tema que pues en realidad es bastante interesante y con bastante análisis de fondo. Creo que a lo mejor una hora sería muy poquito para analizarlo tan a profundidad, pero agradecemos mucho, maestro Gilberto, por el tiempo, por la disponibilidad y pues también agradecemos a todos los que estuvieron siguiéndonos a través de la transmisión en Facebook y aquí también en el chat. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias y nos vemos en la próxima emisión de Genios Nocturnos. Recuerden que cada miércoles, cada último miércoles de mes, hay distintos temas puestos en la mesa para analizar. Gracias y nos vemos en la próxima emisión de Genios Nocturnos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.